Hola, yo soy Leonor y mis compañeros son Nacho, Fran y Elena y vamos a hablaros sobre Un señor muy viejo con una ala enorme, de Gabriel García Márquez. En primer lugar, voy a hablar sobre el autor y el contexto. El escritor es Gabriel García Márquez, que nació en Arataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura en 1982 y publicó su obra más exitosa, Cien años de soledad, en 1967 y se convirtió en uno de los novelistas más importantes de la literatura del siglo XX. En cuanto al contexto, el cuento Un señor muy viejo con una ala enorme fue escrito en 1968 durante la Gran Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y además pertenece a la corriente literaria del realismo mágico, ya que se puede apreciar que la historia ocurre en cosas fantásticas en un mundo completamente realista. En ella no solo vemos el claro ejemplo del ángel, sino que también encontramos otros como el de la mujer que se convirtió en araña. Y esta corriente literaria hace que el cuento tenga un estilo más fantástico. Bien, pues si hablamos del título de este cuento, tenemos que decir que es un título literal. ¿Y por qué un título literal? Pues porque el título está representado literalmente y físicamente en el cuento. El señor viejo con alas grandes es el motivo principal pues, de esta historia. En un principio, el lector pues, no sabe bien si el título, como en este caso, va a ser representado literalmente en el cuento o si solamente va a ser algo metafórico. Si fuese algo metafórico, sería un título simbólico. Vale, pues ahora si hablamos del argumento de esta historia, tenemos que decir que, bueno, primeramente de qué va la historia, la sinopsis de esta historia. Pues va sobre un señor viejo que es encontrado en el patio de una casa del protagonista Pelayo. Pelayo es el que lo encuentra y se queda sorprendido pues porque un hombre con alas no era encontrado fácilmente. Elisenda, su mujer, también se queda sorprendida porque no sabían perfectamente qué ser era o qué era. Entonces fueron a preguntarle a una vecina que si ella sabía qué podría ser eso. Y cogió y le dijo que podría ser un ángel, que era un ángel. Entonces ellos se lo creyeron y la gente pues no tardó en enterarse de que en casa de Pelayo y Elisenda había un ángel. Mucha gente de muchos sitios fueron a verlo con sus propios ojos. ¿Qué pasó? Que Pelayo y Elisenda se aprovecharon de esta situación y se aprovecharon del ser con alas, del hombre viejo con alas, y pues decidieron que iban a cobrar la entrada por ver a este señor. ¿Qué pasó luego al final? Que tardó poco porque encontraron a otro ser y la gente pasó de ver a este, dejó de ir a visitar a este ser con alas y pasó a ver al otro ser extraño que apareció nuevamente. Luego, si queremos hablar sobre algunos espacios de este cuento, si hablamos, por ejemplo, del espacio social, tenemos que decir que este cuento se basa, bueno, se encuentra, es redactado en un entorno de pobreza. Esto, pues, obviamente no está bien, aunque no esté descrito literalmente en el cuento, lo podemos intuir por ciertas cosas. Bien, pues porque al principio nos dice que los cangrejos se colaban en casa de Pelayo. Esto quiere decir que habría huecos por donde los cangrejos se podrían colar y no estaría bien la estructura de la casa realizada. Y también lo podemos intuir pues, porque Pelayo trabajaba de alguacil y eso pues no estaba muy bien pagado que digamos. Luego, eso dejando el espacio social aparte. Si hablamos del espacio psicológico, tenemos que decir que en esta obra pues, abunda la ignorancia y la incredulidad. La gente en esta historia se ve que era bastante ignorante, creyeron que la sabiduría de la vecina que dijo que se trataba este ser de un ángel, pues se lo creyeron. Y también se creyeron de que el ángel podría ofrecer pues, los milagros que ellos le preguntaban, vaya, milagros burdos que la gente le decía al ángel que por favor hiciese. Bien, pues ahora para hablar del narrador tenemos que decir que se trata de un narrador omnisciente, en tercera persona. Omnisciente pues porque no es un personaje que aparezca en el cuento, pero sí que conoce todos los acontecimientos y todos los hechos que van ocurriendo a lo largo del cuento, de la historia. Luego,
El cuento es contado en un tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque el narrador no da saltos ni hacia el pasado ni hacia el futuro, simplemente en un tiempo presente. Cuenta los hechos de forma intrapersonal, ya que conoce los sentimientos y los pensamientos de los personajes. Y una cosa curiosa sobre este cuento es que aunque todo el texto, todo lo que es el relato se encuentra narrado, no hay mucho diálogo, sí que aparece un solo diálogo, que es la frase que dice la vecina cuando le dice a Pelayo y a Elisenda que se trataba de un ángel. Bueno, pues yo soy Fran, yo voy a encargarme de exponer y explicar la trama y estructura narrativa, los espacios y los personajes. Y en primer lugar comenzaremos, pues como estáis viendo, por la trama y la estructura narrativa, que se compone de 5 puntos. Pero en primer lugar trataremos el tema. Del tema podemos sacar pues tanto la idea principal, la idea secundaria y la relación que hay entre ideas. Del cuento de García Márquez podemos sacar como conclusión de que la idea principal es la discriminación hacia los diferentes, porque la familia de Pelayo hace esa discriminación hacia el viejo, el señor muy viejo con las alas muy grandes, porque tiene un aspecto distinto a los demás y se aprovecha de su aspecto para ganar dinero. Y luego de la idea secundaria pues podemos hablar, por ejemplo, de eso, de la economía, porque es un tema muy presente y a pesar de no ser el tema principal, pues es algo que le da mucho sentido al cuento. Al igual que, por ejemplo, la deficiencia de la iglesia, a la cual recurren pero sin ninguna respuesta. O sea, estas ideas están relacionadas entre sí, porque realmente, aunque parezca que no y aunque sean ideas secundarias y ideas primarias, su coordinación es la que le dan sentido al cuento. Entonces si esa idea no tuvieran una relación directa, una relación que tuviera sentido, el cuento no tendría tanta calidad, no tendría tanto sentido. A pesar de que son ideas distintas si lo vemos desde un punto de vista del que no sabemos de lo que va el cuento, pues realmente luego dentro de él sí están relacionadas. Hablando del punto 2, tenemos que tratar sobre si el cuento tiene una narración verosímil o inverosímil. Con esto nos referimos a que si es algo creíble. No solo que tenga que ser algo que físicamente exista en nuestro mundo, porque el tema principal, que es un ángel, el señor viejo que es un ángel, en nuestro mundo no tiene ningún sentido. Pero dentro del cuento, dentro del texto, tiene que tener un sentido coherente con todos los elementos. No puede ser algo independiente y que no le veamos ningún sentido que esté ahí. Entonces realmente la forma de narrar y expresar hace que este cuento realmente tenga una narración verosímil. No se trata de una narración inverosímil porque el narrador le da un sentido a ese personaje, que es el que, por así decir, tendría menos sentido. Realmente porque luego el resto de elementos de la obra está relacionada y tiene un sentido coherente. En el punto 3 trataremos la estructura externa y la estructura interna. Cuando hablamos de la estructura externa nos referimos a lo que vemos desde fuera del cuento, lo que podemos observar sin leer nada, cómo está disposicionado el cuento. Entonces observamos que tiene 16 párrafos y está caracterizado por no tener casi ningún diálogo. Luego, hablando de la estructura interna, pues es de la que encontramos, en la que se divide el cuento como tal, las partes en las que se divide la trama del cuento, y encontramos tanto la introducción, el nudo y el desenlace.
en la introducción, pues es la parte en la que Pelayo sale y se encuentra el viejo alado, se lo comunica a su mujer y ella lo conoce. La trama del nudo como tal es toda la historia, todo casi donde aparecen todos los componentes, que es cuando se aprovechan de la situación para ganar dinero, se comunican con la iglesia, vienen de todas partes para ver al viejo alado, lo tienen encerrado, y luego el desenlace final, que es cuando ya el viejo alado recupera la capacidad de volar. A partir de este final podemos pasar al punto 4, en el que decidiremos si es un final abierto o cerrado. Realmente es un final cerrado, porque el protagonista, una de las figuras principales, el viejo alado, en torno al cual gira toda la historia, pues ya puede irse y no deja ninguna señal de que vaya a volver, por lo cual la historia termina y sabemos que no va a continuar. Se pierde en el horizonte, Pelayo y su esposa pues con su nueva vida de forma normal, y del viejo alado no sabremos qué pasa con él. En el punto 5 trataremos finalmente la estructura, pero en este caso veremos si es lineal o no lineal. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que si el narrador continúa la historia en un eje cronológico con sentido y sin dar saltos, y se llega a la conclusión de que en esta obra pues sí es una narración, sí, porque realmente en ella no observamos saltos ni un desorden cronológico. A continuación trataremos los personajes, tanto los primarios como los secundarios. En primer lugar, los primarios, que son los que tienen una importancia fundamental para el cuento, sin ellos no tendría ningún sentido, que son el viejo alado, Pelayo y Elisenda, la esposa de Pelayo. Es que realmente, si no existiera ninguno de estos personajes, el cuento no tendría sentido, porque el viejo alado hace que ocurra toda la situación, y Pelayo y Elisenda son los que deciden aprovecharse de él. Luego, por otro lado, están también los personajes secundarios, como por ejemplo la mujer araña, el bebé de Pelayo y Elisenda, que no tiene gran importancia, pero hace que desconfíen del viejo alado, ya que piensan que el viejo alado viene a llevarse la vida de su bebé. O por ejemplo la vecina. Esos son personajes que no tienen una importancia principal en el cuento. No es que sin ellos no tendría sentido la historia, pero se ven representados. Y hablando de los personajes, pues tenemos que tener en cuenta su caracterización, ya que el autor de la obra no los caracteriza a ninguno de forma directa, menos al viejo alado. ¿Con qué me refiero a esto? Pues que el autor como tal no describe cómo son los personajes, deja que el propio lector, a medida que va leyendo la obra, piense cómo son, piense sus características físicas y psicológicas, menos en el caso del viejo alado, que sí es verdad que describe, por ejemplo, el aspecto que tenía y cómo se encontraba en su bala, ya que esto pues hace que tenga una importancia mayor, ya que a este personaje lo describe de tal manera y es algo que con el resto de personajes no hace. Y luego veremos que existe un conflicto entre los personajes. Por ejemplo, pues tanto la familia de Pelayo, que decide desconfiar del viejo alado y encerrarlo, como podríamos llegar a decir que el viejo alado consigo mismo, ya que existe un conflicto porque él realmente quiere salir de ahí y quiere volar, pero él no puede, su cuerpo no le deja volar hasta el final de la obra, en el que consigue transformarse, por así decirlo, pasar una especie de metamorfosis y sacarla al abuelo y conseguir lo que él quería desde un principio. Por último pasaremos a ver el espacio en el que se desarrolla la obra. Realmente se trata de un espacio mayormente cerrado, porque casi todo se desarrolla en el cobertizo o en el gallinero de Pelayo.
el cual el autor describe con muchas especificaciones, como por ejemplo el color y el ambiente que había. No es el escenario único como tal que existe, porque realmente luego vemos cómo pasan al circo, en el que cuenta la historia de la mujer araña, o cuando cambian de casa. Pero toda la historia se desarrolla en torno al cobertizo o al gallinero. Finalmente, el autor realmente nos describe los espacios abiertos y cerrados, como puede ser el entorno en el que viven, el cual deducimos que se trata de una zona cercana a playa o a un río, porque con las inundaciones se llena de cangrejos, pero ni el entorno cerrado, menos el gallinero o el cobertizo, en el que se encuentra el viejo alado, porque este sí lo describe de una forma muy específica. Con esto podemos pensar que es que lo que él quería es que nos sintiéramos en la piel del viejo alado, porque podíamos sentir su inconformidad, su ira por la situación en la que se encontraba, aparte de los abusos que recibía por parte de las personas que iban a verle, pues la zona en la que se encontraba, porque realmente el autor no hace una descripción tan detallada de el resto de sitios de la obra, como por ejemplo el circo o la nueva casa de Pelayo. Hasta aquí mi parte. A continuación mi compañero Nacho seguirá exponiendo. Y nada, espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, me presento. Soy Ignacio de la Cabrera, del grupo 2 de Educación Primaria Bilingüe. Y bueno, ahora voy a tratar yo varios puntos sobre la obra de Un señor viejo con alas enormes. Vamos a tratar varios puntos. El primer punto que voy a tratar es el tiempo. El tiempo, hay dos tipos de tiempo que podamos ver en la obra. Uno es el tiempo interno y otro es el tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. Pues quiere decir desde que empieza a contar la historia hasta que termina, hasta que llega a su final, hasta que hay un final. En la obra del señor viejo con alas enormes, el tiempo interno pues se dura desde un jueves hasta un diciembre de unos años después. O sea, realmente no sabemos cuántos años llegan a ser, pero bueno, se ve que en el mismo año no acaba, que prolonga su duración por varios años. Después tenemos el tiempo externo, el tiempo externo, que es la época o momento en que se sitúa la narración. Esto quiere decir pues exactamente el año o el contexto donde se produce reflejada la obra, ¿no? En la obra de Un señor viejo con alas enormes podemos decir que el tiempo externo pues se puede relacionar con la época de la pestilencia, de la peste, ¿no? Bueno, no viene especificado en sí en la obra, por lo que no es explícito, pero bueno, con los datos que hemos sacado y hemos leído la obra, podemos decir pues, que se encuentra sobre esa época, la época de la peste. Bueno, el siguiente punto que vamos a tratar va a ser la ubicación temporal y el estilo. La ubicación temporal, bueno, según los datos que hemos sacado del texto, podemos decir que es la época de la peste bubónica. ¿Qué quiere decir? Pues que se prolonga, la ubicación temporal de esta obra se prolonga entre el año 1350, en torno a ese año. No sabemos si antes o después, pero se ve que se refiere a ese año, a ese intervalo de tiempo. El estilo en esta obra predomina un estilo indirecto. ¿Qué quiere decir? Que el narrador resume o reproduce lo que piensan los personajes. Es decir, en la obra no aparece un texto donde se vea al propio personaje de la obra, como puede ser el protagonista o cualquier otro tipo de personaje, diciendo lo que piensa, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar que el estilo de esta obra es un estilo indirecto.
Y ahora voy a hablar sobre la figura retórica y en este caso hemos hecho un análisis y hemos encontrado una que se puede ver muy claramente, que es la hipérbole, y he elegido dos fragmentos, dos citas en los que se puede observar. La primera dice: aquellas cartas de parsimonia habrían ido y venido hasta el fin de los siglos. Aquí se puede ver cómo ha exagerado el tiempo y se refiere a que las cartas iban a estar llegando por mucho tiempo porque mucha gente enviaba cartas al ángel. Y la siguiente cita es: atiborraron de plata los dormitorios y todavía la fila de peregrinos que esperaban turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte. Esto es también un claro ejemplo de hipérbole, ya que la fila de peregrinos que había esperando para ver al ángel era de muchas personas y por eso dice que llegaba hasta el otro lado del horizonte. Y el último punto que tengo que tratar es la valoración personal que hemos tenido pues nosotros, ¿no? El grupo. Nuestra valoración creemos que se trata de una obra de gran valor, ¿no? Con una descripción ajustada para que el lector, pues, cada vez que vaya leyendo más y se meta más en la obra, pues totalmente se haga una inmersión de la obra, ¿no? Que se meta como si estuviera dentro de la obra, que estuviera en el espacio donde se realizan las escenas, el espacio donde, bueno, pues donde surge todo, ¿no? La obra. Y bueno, sin duda creemos que es una gran representación del realismo mágico, ¿no? Por Gabriel García Márquez. Porque además creemos que puede ser útil en el aula, o sea que podemos llegar a utilizarlo como un recurso, porque creemos que aunque tiene un vocabulario muy complejo, creemos que puede ser interactivo, entretenido y enriquecedor para los niños, ¿no? Y que puede enriquecer su vocabulario, ya que, aunque ya como lo hemos dicho, sea un vocabulario muy complejo el de esta obra, pues puede ir bien. Y por último, tenemos vamos a poner un vídeo sobre una referencia que hemos visto en la actualidad, en una serie televisiva que la mayoría de gente conoce y que todo el mundo habrá visto, y es Los Simpsons. En un capítulo de una temporada de Los Simpsons se hace una referencia a esta obra, o por lo menos creemos que se hace una referencia, ya que trata sobre un ángel que llega allí a la ciudad de Springfield de Los Simpsons. Así que bueno, creemos que puede estar muy relacionado y que puede ser una referencia. Así que nada, dejamos el vídeo y ya está. Muchísimas gracias por atendernos y hasta aquí nuestro proyecto. Gracias. ¿Qué es, Lisa? Parece un esqueleto humano, pero esos otros huesos son casi como alas. O sea, como un ángel. Bueno, obviamente es imposible. Tienes razón, es un ángel. ¿Qué tal, Margie? Traigo a los niños para que le recen al ángel bendito si no les molesta. ¡Cómprate tu ángel envidioso! Bueno, gracias, Homero. Oh, ¿qué tal, Inés? Perdona la molestia, pero me van a operar mañana y quisiera tocar al ángel con el pie para que me dé buena suerte. Me van a operar del pie. ¡Marge, estoy comiendo! ¡Que se vaya esa viejita! ¡Animal! Marge. Queremos ver el ángel. Homero, un pequeño vistazo nada más. Te daré $1. $1, Eso me da una idea. 50 centavos, Jenny. Here's the angel. See the angel. It's my angel. No one else is next to the rakes.